Bueno, cordiales saludos a todos, y en el día de hoy ya vamos a adelantar otro de los aspectos más importantes, como es la parte de la sisa. Entonces, para estudiar la sisa vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos hecho para poder concluir esta zona de la sisa. Pues habíamos convenido de que la talla que estamos realizando es la talla, y dentro de la talla L que estamos realizando, teníamos aquí unas medidas que ya nos han servido para ir llenando nuestra tabla de medidas, y decíamos que el cuello era 42, lo que nos dio una división en 42 entre 6 a 7, más el 1.5 me da 8.5 como medida horizontal del cuello en el trasero, y tiene una medida vertical de 4.5. Resultante en esta ocasión de la resta entre el talle trasero que se mide desde aquí, desde el punto del inicio entre el hombro y el cuello hasta la cintura, y la medida de la séptima cervical en la parte superior de la séptima cervical hasta la cintura. Si de pronto no tenemos esta medida, podemos también utilizar la medida de este 8.5 para aproximar la profundidad del cuello o medida vertical del cuello trasero. Hablábamos también acerca de la inclinación de este cuello trasero, y decíamos que la inclinación del cuello trasero correspondía a la mitad de 8.5, que vendría siendo 4.25, y que resultaba de prolongar una línea auxiliar por esta zona. Ok. También hablábamos acerca del ancho de la espalda, y decíamos que el ancho de la espalda para la talla L era 48 centímetros. Entonces el ancho de la espalda es la distancia que se mide desde aquí hasta del otro lado de la espalda. Al realizar el procedimiento, automáticamente nos daba el largo del hombro, que para nuestro ejemplo es de 16 centímetros. Este hombro es de 16 centímetros. ¿De dónde resultó este hombro de 16 centímetros? Resultó de que yo tracé una línea auxiliar para determinar la caída del hombro, y después medí el ancho de la espalda, que convencionamos que era de 48 centímetros para la talla L. Entonces 48 centímetros desde aquí hasta allá, hasta el otro lado, ¿ya? Me dio un hombro de 16. Acuérdense que habíamos determinado esta línea de cintura, y que habíamos dicho de que la línea de cintura era aproximadamente la medida de dos módulos, que eran 46 centímetros que se debían tomar desde aquí hasta acá. Bueno, entonces la altura de la sisa para una camiseta moderna, de las que se están usando ahora, como un buzo, de esos que se están usando ahora, que tienen la sisa bastante alta y tienen una manga pequeña, la vamos a tomar de la siguiente manera. La vamos a tomar en la mitad de la medida entre la séptima cervical, desde la séptima cervical hasta la cintura, desde aquí hasta acá, que nos va a servir como medida de altura de sisa. Esta es la altura de sisa, ¿ya? ¿Por qué tomamos medida desde la séptima cervical? Pues la tomamos desde la séptima cervical porque esta medida es una medida que no se nos va a mover. La medida de la séptima cervical es una medida fija, es una medida, ese huesito siempre va a estar ahí, ¿ya? Y ese huesito es el que nos va a permitir nosotros tener mejor, una medida mucho más certera, mucho más fiable. ¿Por qué no la tomamos desde aquí?
Porque es que esta medida depende de la inclinación del hombro, ¿ya? Por ahí me hacían una pregunta y me decían, bueno, ¿y para si dónde se necesita hombrera? Bueno, lógicamente, no estamos en ese ejemplo, pero cuando se necesita hombrera, entonces lo que hacemos es que esta inclinación de hombro ya no sea así, sino que sea un poquito menos para que este espacio sea reemplazado por la hombrera que vamos a utilizar. Y normalmente también ampliamos 1, 2, hasta 3 centímetros, dependiendo la moda, la ampliamos hacia afuera para que nos dé la sensación. Por allá en los años 80 en adelante se utilizaron mucho ese tipo de blusas que predominaba unos anchos de espalda bastante prominentes y se sobresalía demasiado de la línea de espalda, pero así era la moda en ese momento. ¿Por qué no la tomamos desde aquí? Desde la parte de aquí donde se toma el talle de la espalda. Pues porque esta línea también es una línea que va a depender del desarrollo de estos músculos que están aquí y de la inclinación también de estos músculos, ¿ya? Precisamente estos músculos que se encuentran aquí son los que nos determinan a nosotros realmente la inclinación del hombro. Entonces, esa es la razón por la cual se toma la medida de la séptima cervical, que es el huesito que se encuentra aquí. Ojo que es por arriba que se mide. La séptima cervical debe estar aquí. Yo la mido por la parte de arriba, mido la distancia de aquí hasta la cintura y tomo la mitad de esa distancia para poder determinar mi altura de sisa. Esta altura de sisa la podemos en nuestra tabla con la letra I. Hay que hacer una pequeña modificación porque ahí pareciera ser que es tomada desde aquí. No, es tomada exactamente desde aquí, desde el punto de la séptima cervical. Trazamos una línea vertical con esta misma anchura que fue proporcionada por el ancho de la espalda. La trazamos recta. Buscamos la mitad de esta línea hasta que corte la línea de la sisa. Buscamos la mitad, que es esta, y aproximadamente de aquí para acá hay 1 centímetro, que si queremos lo hacemos, si no, no lo hacemos. En las prendas, por ejemplo, orientales como los kimonos, nos vamos a dar cuenta que esta línea es totalmente recta, ¿ya? Y en otras muchas prendas más, esta línea es totalmente recta, pero si esta línea es totalmente recta, nos vamos a dar cuenta que aquí se nos va a producir un excedente de tela. Entonces yo les recomiendo siempre, tanto para camisería como para este tipo de prendas, meterle aproximadamente 1 centímetro aquí, en la mitad de esta medida, y trazamos la curva. Trazamos la curva de la sisa. Hablábamos también que lo mismo ocurre con la línea de cintura. En las prendas como camisetas, suéteres, buzos, ese tipo de cosas, no necesitamos definir la línea de cintura, ¿ya? La línea de cintura, pues simplemente lo que vamos a hacer es demarcarla un poco. Ahora, yo también les comentaba, si deseamos hacerlo, porque también es posible que deseemos no hacerle esta metida aquí, sino que trazarla recta. Personalmente no me gusta, personalmente me parece una camiseta tipo publicitaria de muy fácil construcción y de muy pocos requisitos, pero cuando ya queremos hacer una prenda para que nos represente, para que represente nuestra marca, para que hable por nosotros, para que muestre lo que nuestro taller está haciendo, pues nosotros lo que vamos a hacer es demarcar un poco la línea de cintura. ¿Y cómo la vamos a demarcar? Simplemente lo que vamos a hacer es, metemos de aquí para acá aproximadamente de 1 a 2 centímetros, ¿ya? La metemos aquí un poquito hacia acá porque esta línea vendría siendo así, ¿ok? Y en la línea de caderas, pues la volvemos a ampliar al mismo ancho que tiene el pecho. ¿Y por qué? Porque como yo les decía, es muy difícil encontrar a un varón que tenga más cadera que pecho. Entonces, para este caso simplemente lo que hacemos es que volvemos nuevamente a la misma medida. Si de aquí a aquí hay 31 centímetros, entonces de aquí a aquí también hay 31 centímetros.
y de aquí hasta aquí solamente hay 29. Aquí vamos a hacer un pequeño trazo, si lo deseamos, un pequeño trazo en la parte trasera para darle un poco de vistosidad y que esta prenda pueda ser usada por fuera y que no se vea mal, no exista un rompimiento horizontal. Acuérdense que yo en ese tema de los efectos de la línea en el diseño soy un poquito meticuloso, porque es que definitivamente esa es una de las herramientas que tenemos nosotros los diseñadores. Y aunque hay veces que no se puede percibir fácilmente, pues el impacto visual que se tiene cuando uno ha elaborado una prenda conscientemente, y no porque pues se tenga que hacer así, sino que uno lo haga de manera consciente, uno sepa que en determinada área voy a trabajar una línea horizontal, por ejemplo, entonces esa prenda tendrá se sentirá mejor, el cliente se verá de una forma diferente, que muchas veces no se va a explicar el por qué. Lo mismo que nos ocurría cuando yo les comentaba acerca de los colores. Y les decía, en muchas ocasiones nos ponemos frente a un espejo y decimos, me queda mejor la ropa verde que la ropa azul, ¿ya? No sé por qué, pero me queda mejor. Entonces yo le explicaba que eso depende de la melanina que se encuentre en nuestra piel, porque nuestra piel es lo más extenso que tenemos para mostrar. Y que de acuerdo a eso también los colores se compenetraban, ¿ya? Y de ahí era la respuesta por la cual a veces nos sentíamos mejor con un color que con otro. Entonces, si yo estoy trabajando una prenda para una persona que tenga los hombros muy angostos, por ejemplo, yo voy a intentar siempre hacer que esa situación visual en esa zona sea totalmente horizontal, para que me dé una sensación de anchura en esa parte, en ese punto focal que yo estoy tratando, y tratar de disminuir las otras zonas como son la cintura o ampliar la cadera, ¿ya? Bueno, entonces definitivamente ya vimos que hablábamos de largo, el largo que se toma desde aquí, desde el talle hasta aquí, y decíamos que era de 75 centímetros para la talla L y que correspondía a la mitad de la séptima cervical, ¿ya? Séptima cervical, suelo. Entonces poníamos el ejemplo, que si yo medía 1,73 y mi medida de la séptima cervical suelo era 1,50, entonces mi módulo era de 23, ¿ya? De 23 centímetros era mi módulo, y que esta línea de cintura se encontraba a 2 módulos, lo que normalmente era 46 centímetros de aquí hasta acá. Y que de esta medida de 1,50, que era de la séptima cervical suelo, salía el largo de la camiseta. Largo de la camiseta que determinábamos para la talla L de 75 centímetros. Recuerden que si ustedes notan, cuando ya ustedes elaboren la camiseta, notan que la camiseta está muy larga, quiere decir que nuestro público a quien le estamos cosiendo no tiene una estatura promediada de 1,75, sino posiblemente sea menor, ¿ya? Entonces, si estamos en un país suramericano, por ejemplo Bolivia, Perú, Ecuador, donde el promedio de la altura del varón es 1,68 m, entonces tendríamos que aplicar la misma operación que ya les enseñé, pero no con una estatura de 1,73, sino de 1,68. De igual manera, si estamos todos los países tienen algunas zonas donde la población es un poco más alta, hay otras zonas donde son más bajas, así sucesivamente. Pero lo que quiero recalcarles es que no siempre esto se va a hacer igual, se va a llevar las mismas dimensiones para todas las tallas. No, yo les enseño las herramientas para que ustedes se desenvuelvan con ellas. Bueno, entonces vamos a borrar un poco aquí para que no nos confundamos. Yo creo que ya todo esto quedó totalmente acertado. Les recuerdo que esta sisa es una sisa bastante alta,
pero que normalmente tiene 1,5 cm de desahogo en cuanto a la altura. Es decir, ese 1,5 cm que tiene esta sisa es la que nos va a permitir la movilidad. Si deseásemos que esta sisa fuese un poco más baja, entonces sencillamente lo que tendríamos que hacer era prolongarla hacia abajo. ¿Ok? Pero, como les comentaba, van a ver los resultados y lo van a ver puesto para que ustedes analicen si se necesitase una sisa más larga o no. Yo les sugiero que hagan la prueba con estas medidas que nos están dando aquí. Bueno, entonces vamos a mirar a ver cómo se proyecta el trasero en el delantero. La manera como se proyecta el trasero con el delantero es haciendo una proyección de nuestra línea de la séptima cervical hacia el lado contrario, ¿ya? Porque acuérdense que esta parte se tiene que repetir. Esta es la línea central, centro-espalda, para este lado. Ya ustedes determinarán si lleva almilla, si le hacen la pincita en la almilla que ya vimos. Es decir, ya de aquí en adelante ya es diseño y ya eso lo trataremos cuando vayamos a llenar nuestra tabla. Pero, para poder observar cómo el trasero tiene que ver con el delantero, lo que tenemos que hacer es simplemente proyectar nuestra línea de la séptima cervical hacia el lado contrario. Proyectada esta línea de la séptima cervical hacia el lado contrario, ojo, esta línea de la séptima cervical no necesariamente es la misma línea de la inclinación de hombros. ¿Ah? Acuérdense que la línea de la inclinación de hombros nace de la mitad de la medida del 8.5, es decir, de la medida horizontal del cuello trasero. Y esta línea nace de la resta entre el talle trasero y la séptima cervical. O si no se tiene, se trata de acomodar y aplicamos la mitad del 8.5 en esta misma medida. Bueno, entonces al proyectar la línea hacia el lado contrario, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar entonces ya esta parte que corresponde al delantero. Esta parte que corresponde al delantero va a tener unas líneas inamovibles, que son la línea de altura de sisa, miren que es la misma. La línea de cintura, miren que es la misma. Y la línea de caderas, miren que es la misma. Es decir, que de aquí, desde el costado, desde esta línea que conforma el costado, esta línea que conforma el costado, tanto en el delantero como en el trasero debe coincidir perfectamente. Bueno, entonces ya yo tengo, por ejemplo, tengo que mi ancho de espalda es 48, ¿ok? 48 centímetros que es mi ancho de espalda. Eso lo que va a hacer es que me va a permitir a mí también jugar con la medida del hombro, pero vamos a resolver primero lo del cuello en el delantero. El cuello en el delantero consta de dos medidas: medida horizontal del cuello delantero, que es esta, de aquí hasta acá, y medida vertical del cuello delantero, que es esta hasta acá. La medida horizontal del cuello delantero decíamos que es igual al contorno de cuello sobre 6. Y la medida vertical es igual al contorno de cuello sobre 6 más 1 centímetro. Este centímetro que está aquí. Listo. Entonces vamos a borrar estos datos que tenemos aquí, que ya los utilizamos, para seguir trabajando con nuestra sisa en el delantero. Ok, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el trasero. Miramos cuál es la altura de la sisa en el delantero. Aquí nos dio 17, que sería igual a 8,5 más o menos. ¿Ya? Sería ahí. Y si en el trasero colocamos 1,5 centímetros, un centímetro, perdón, aquí en el delantero, podemos llevarlo a 1,5 centímetros o 2. Entonces, de aquí para acá, 1,5 centímetros, y trazamos una lineecita hasta este punto.
y después corroboramos el mismo ancho, que es 31 centímetros. ¿Por qué 31 para el pecho? Porque acuérdense que habíamos convenido que el pecho para la talla L, pecho para la talla L es igual a 112, y también habíamos convenido que este 112 le habíamos adicionado 12 centímetros que son el desahogo. Entonces teníamos un pecho de 112 más 12, 124 centímetros. 124 centímetros entre 4, porque estamos trabajando, esto es un cuadrante, esto es otro cuadrante, y así sucesivamente, serían 62, 31 centímetros. Cada cuadrante sería 31 centímetros, que es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces así vamos a tener también nosotros 31 centímetros hasta acá. Colocamos nuestra sisa y realizamos nuestra sisa. ¿Ok? Y aquí completamos hasta nuestra línea de cintura. Hacemos exactamente lo mismo. Metemos un centímetro y medio o 2 en la línea de cintura para simplemente medio entallar aquí la cintura, y nos devolvemos hasta la línea de cadera. Aquí también realizamos la misma profundidad. De pronto, si deseásemos hacerla un poquito más abrupta, entonces la tendríamos que hacer más abrupta en el trasero, ¿ya? Para darle una pequeña vuelta aquí, y que la prenda pueda ser usada por fuera perfectamente. Bueno, entonces de este análisis, ¿qué podemos, de esta construcción, qué podemos analizar? Podemos analizar lo siguiente. Primero, que en este ejemplo, la altura de la sisa en el trasero es un poco mayor que la altura de la sisa en el delantero. ¿Ok? Pero esta parte que se logra, es decir, que es mayor que en el delantero, es la parte que va a cubrir la espalda y se va a venir hasta el centro del hombro, hasta aquí. Como esta parte es más voluminosa y estos músculos no se encuentran en el lado frontal, es esa la razón por la cual la parte del frente en la altura de la sisa es más corta que en la parte trasera. Habrán muchos métodos en donde van a construir los moldes con la misma altura, ¿ya? E incluso yo les explicaba también en alguna ocasión que hay algunas situaciones donde el desarrollo pectoral es extremado en la parte frontal, y en esa situación donde esta parte de aquí es muy abultada, a los marineros, la gente que tiene mucho entrenamiento físico constante, van a ver ustedes que la parte de la caja torácica se pone bastante voluminosa. Entonces hay ciertos momentos en donde es posible que la parte frontal sea un poquito más larga o incluso igual que la parte trasera. Mientras tanto, en la normalidad es que la altura de la sisa en el trasero sea mayor que la altura de la sisa en el delantero. Miren que cómo me detengo yo en este tipo de explicaciones, para que ustedes, cuando tengan que analizar algún método, ustedes vayan a esos puntos y comiencen a preguntarse por qué lo hicieron así. ¿Okay? Hay personas que incluso construyen el delantero por aparte y después lo intentan acomodar acá abajo. Ya veremos esas situaciones cuando se tienen que dar. Pero por el momento, pues espero entonces que al unir nuestra parte frontal con nuestra parte trasera podamos analizar cuál sería el contorno total de nuestra sisa. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviésemos un caso como este, las dos sisas, podríamos medir la sisa del frente con la trasera.
y después la construcción de la manga, que va a ser nuestra próxima clase. Espero que haya cumplido con sus requerimientos, que haya resuelto sus dudas, y por favor, si existe aún alguna pregunta, háganmela, que yo con mucho gusto se la responderé. Lo interesante es que ustedes vayan progresivamente hasta donde ya terminemos nuestro conocimiento de todas las partes individualizadas de esta prenda, y posteriormente ya entraremos al análisis de lo que es el diseño, el llenado de nuestra tabla y cómo podríamos hacer para poder producir una prenda novedosa, nueva y que reúna las características que nosotros queremos. Gracias y hasta la próxima.